Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Le doy la bienvenida a Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Y vamos a analizar estos últimos acontecimientos, sobre todo lo ocurrido en Cristo del Consuelo con esta explosión. Y hay una noticia de última hora: el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, ha mencionado que los expertos en explosivos estadounidenses llegaron a Cristo del Consuelo, donde se controlará además los negocios clandestinos. Así pues comenzó la intervención en este sector, en el sureste de Guayaquil, donde, como sabemos, una explosión cobró la vida de 5 personas, hirió a 23 moradores y destruyó al menos 8 viviendas la madrugada del pasado 14 de agosto. El 17 de agosto, expertos en explosivos de Estados Unidos llegaron a la calle 8, que es la zona cero, para determinar el tipo de materiales y sustancias que se utilizaron en este atentado, así como detalles técnicos que permitan encontrar a los responsables. Así pues, esto se analiza mientras, bueno, el país vive una especie de zozobra, con atentados además a fiscales, amenazas a jueces, que agudizan de alguna manera esta crisis de seguridad. Sabemos que entre enero y mediados de agosto, 4 agentes fiscales fueron objeto de atentados armados. Además, crecen las solicitudes de custodia policial para jueces y además estos explosivos que se han encontrado en los últimos días y que, bueno, preocupan porque estamos frente a una guerra de los narcoterroristas. ¿Qué está sucediendo? Coronel Mario Pazmiño, yo le doy la bienvenida y le agradezco por aceptar esta entrevista y poder ayudarnos a entender el momento que estamos viviendo. Bienvenido. Mónica, muy buenos días, un cordial saludo para los oyentes de este prestigioso medio de comunicación. A ver, lo que tenemos al momento es lo que habíamos venido manifestando de mucho tiempo atrás. Es un santuario que ha comenzado a asentarse territorialmente en el contexto nacional. Varios santuarios, y de esos santuarios pues generan esta dinámica de violencia. Por un lado. Por otro lado, vemos que los sistemas de control existentes han sido permeados permanentemente y esto pues permite que la proliferación de armas, de explosivos, están en diferentes lugares y desde donde el crimen organizado pues se provee de este material para poder realizar este tipo de acciones delictivas. Estamos en un proceso mediante el cual entramos ya al tema del terrorismo urbano, de la sedición urbana. Y ese terrorismo urbano es lo que estamos viendo al momento. Yo había dicho aquí en este prestigioso medio de comunicación hace algún tiempo atrás que cuando me entrevistaban sobre los coches bombas, dije, ese es un paso previo a esta situación que se está presentando. Y esto va a seguir agudizándose más. Se van a colocar o se van a tratar de realizar acciones de terrorismo hacia donde más le cause un impacto psicológico a la población, en escuelas, en centros comerciales, lo que vivía Colombia, recuerde usted, en los años 80, este tipo de zozobra, de incertidumbre en la cual la población evitaba salir porque no sabe exactamente qué es lo que puede suceder. Y eso no es que estemos alarmando, es una realidad, porque ya se han encontrado diferentes artefactos explosivos en lugares diferentes y con objetivos diferentes. Hay una ULA que estaba siendo utilizada por allá, un cilindro de gas en otro lado. Es sí, diferentes tipos de artefactos explosivos que pueden comenzar a generar un caos y una psicosis de inseguridad en toda la población, que ya lo estamos viendo al momento. Ahora, ¿qué sacan estos grupos generando una psicosis en la población? Perdón, no lo escuché bien. Coronel, ¿qué sacan estos grupos armados, estos grupos organizados, generando una psicosis en la población? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Bueno, generar una psicosis en la población le permite al grupo pues de consolidar una posición sólida en un santuario o un espacio territorial. Esto quiere decir que esa zona es inviolable, intocable y que las autoridades eviten ingresar allá. Cuando se dieron los artefactos de los coches bombas era porque alguien fue a despintar unos murales
de cierta organización delictiva, y eso generó la colocación de los coches bombas. Similares acciones pues se van a ir presentando en la confrontación permanente que existen entre los diferentes grupos, sean estos de delincuencia organizada o carteles que están operando en diferentes partes de la ciudad. Pero sobre todo, yo creo que esto tiene otra repercusión, y la repercusión es que el Estado como tal no tiene políticas públicas de seguridad adecuadas, por un lado. Segundo, no tiene una planificación de seguridad integral adecuada, y esto genera que el Estado se vuelva reactivo. O sea, que cada que se presenta un problema, estado de excepción, que no es otra cosa que estados de decepción, lo que tenemos la sociedad. Decepción ante la improvisación permanente gubernamental y ante una falta de inteligencia que lo permita adelantarse a los sucesos que estamos viendo. Eso es lo que está pasando. Ahora, sobre qué bueno que topa, coronel, lo del estado de excepción, porque se decreta este nuevo estado de excepción. ¿Para qué han servido estos de estado de excepción? ¿Han servido de algo? ¿Se puede controlar de alguna manera, por ejemplo, el hecho de que pueda la fuerza pública ingresar a los domicilios y requisar si es que se encuentran objetos ilegales, etcétera? Pero ¿sirve de algo un estado de excepción? El estado de excepción está concebidos para confinar a la población y evitar que esta población salga permanentemente o que se puedan ejecutar acciones de violencia o desorden. Pero los estados de excepción bien comprendidos y con una posición enérgica de parte de la fuerza pública. Aquí los estados de excepción son desobedecidos permanentemente, es una burla permanente. O sea, aquí le dicen no puede salir y la gente sale. Hay estados de excepción combinados con toques de queda que tampoco sirven para nada. Entonces la gente más bien les toma a burla, y ese estado de excepción se transforma en medida parche, que no es otra cosa que una situación que se la hace con el propósito de decir, estoy tratando de componer una posición o una situación presentando, pero en definitiva no estamos haciendo nada. Eso es lo que sucede. Los patrullajes no se han incrementado. Lo único que hemos hecho en Cristo del Consuelo es hacer una cerca con unas bandas amarillas indicando que es una zona que fue utilizada para un más. Yo creo que ahí nos falta una mayor precisión por parte de las autoridades. Creo que la Policía Nacional necesita mayor cantidad de recursos, el sistema de inteligencia, mayor cantidad de recursos para poder adelantarse a estos eventos, porque si seguimos así, pues la situación va a transportarse o trasladarse a escenarios sumamente más difíciles. Escenarios difíciles, coronel, que nos recuerdan la época de terror, por ejemplo, en Colombia, que se vivió en su momento. ¿Podríamos estar en un camino para llegar a eso? Estamos en el camino para llegar a eso, no solo en el escenario colombiano, sino también el escenario de México, que está a la vista de todos. Cómo el crimen organizado ya penetró y tomó las estructuras estatales, en donde esas fuerzas del crimen organizado son casi como ejércitos privados que atacan permanentemente no solo a la población, sino también a la fuerza pública. Y el Estado ha perdido el dominio de la fuerza y ha comenzado a replegarse. Exactamente igual es lo que está comenzando a pasar en nuestro país. Por eso es que las recomendaciones al gobierno son que ejecute y realice ciertos procedimientos o estrategias para ir limitando el accionar del crimen organizado. Pero como están haciendo las cosas, no lo vemos así. Se le dijo al presidente de la República que la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas sea para blindar toda la frontera, no para blindar solo la provincia de Esmeraldas, claro. Y no lo hizo. Se le dijo que la militarización temporal es de todos los puertos y no solo el puerto de Guayaquil. Entonces, si es que dejamos los otros elementos sueltos, el crimen organizado sigue manteniendo ahí, pero si combatimos todo, a la vez, pues reducimos la capacidad. No digo que de un día para otro día el crimen organizado se va a ir, no, más bien vamos a ir reduciendo su capacidad, porque hay una cosa importante, ya no estamos hablando de dos actores internacionales. ¿Qué quiero decir con eso? No estamos hablando del cartel de Sinaloa
ni el cartel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando ya del cartel del Golfo, entrando en el escenario nacional, y eso es sumamente grave. Estamos hablando de una protomafia brasilera que también está ingresando en el escenario nacional desde algún tiempo atrás. Entonces son 4 actores que están en la frontera norte, y eso es un problema muy grave para el sistema de seguridad integral del Estado. Qué complejo, coronel. Amigos, son las 8:36. Dialogamos con Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, y estamos analizando la situación de la seguridad a propósito de estos últimos atentados con explosivos. Y bueno, cuando sucedió esto del Cristo del Consuelo, de coronel, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, mencionaba esto, que mercenarios del crimen organizado han narcotizado la economía durante mucho tiempo y que ahora atacan con explosivos y que no es un problema de la policía, es una declaración de guerra al Estado. Y lo dijo así: o nos unimos para enfrentarlo o el precio será aún más alto para la sociedad. Esto que vivimos es una declaración de guerra contra el Estado. La declaratoria de guerra viene desde mucho tiempo atrás, desde el hecho de que le colocaron un coche bomba en el sector de San Lorenzo. Desde ahí comenzó toda esta escalada de violencia. Luego, pues un coche bomba en La Roca, luego 2 coches bombas más en Esmeraldas, acciones de terrorismo, hasta desencadenar este tipo de incidente en Cristo del Consuelo, en donde ya no hay oposición o militar, ahora ya son objeto social. O sea, la población es mucho más grave todavía porque genera este clima de tensión en la sociedad donde nadie está seguro porque no se sabe qué tipo de acciones pueden darse o ejecutarse por parte de estas organizaciones de crimen organizado. Ahí está el problema central. Y lo que dice el ministro Carrillo tiene la razón. Al momento hay una guerra declarada entre el crimen organizado y el gobierno. Una guerra que estamos perdiendo, lamentablemente. Así es, por la falta de eficiencia de los sistemas de inteligencia y seguridad. Eso es una realidad que tenemos que... Estamos con problemas de conexión con el coronel Mario Pazmiño, que nos está comentando su visión respecto a la situación de la seguridad en nuestro país. Coronel, no sé si nos escucha porque estamos con intermitencias en cuanto a la conexión. Sí, lamentablemente, como indicaba, estoy en el exterior y estoy con una deficiencia en el tema de conexión. No sé si me escucha ahí un poquito Le mejor. escucho muy bien, quizás puede quitar el video para que se escuche mejor su audio. Y bueno, yo quiero preguntarle sobre las hipótesis que se han vertido en torno a este hecho del atentado en Cristo del Consuelo, porque se ha mencionado también que esta zona era considerada una zona franca entre los choneros y los tiguerones, cuyos miembros dejaban las armas para divertirse justamente en la calle 8 por una supuesta traición. Se habría terminado con este pacto de no agresión y por eso sucedió lo que sucedió. También se había mencionado que esto era un ataque en contra de alias Cucaracha. ¿Qué se puede ver, pensar de estas hipótesis? Bueno, lo que se puede ver es que hay una permanente disputa entre las diferentes facciones o grupos por el control territorial. Eso es indudable y está marcado así. Sin embargo, yo creo que no se puede adelantar ningún tipo de lucubraciones, especialmente cuando ya se está indicando que este atentado fue en contra de alias Cucaracha, porque gran parte de la población del sector salió a contradecir estas versiones de la Policía Nacional y luego pues se han detenido a otras personas. Entonces yo creo que hay que actuar con seriedad y la seriedad es el momento que tengamos la mayor cantidad de información para poder actuar y de esa manera pues transparentar los hechos, porque lo peor sería acusar a una persona y luego retractarse con relación al tema. Eso es gravísimo. Entonces, esto quiere decir que no hay una certeza de lo que estamos haciendo. Por eso es lo que yo manifiesto que es necesario tener todos los elementos de convicción y de juicio para poder emitir criterios sobre este tema. Bueno, muy complejo lo que vivimos, coronel, y respecto a las acciones inmediatas que debería hacer el gobierno, ahora ha pedido ayuda a Estados Unidos para identificar sobre todo este tema de la zona de Cristo del Consuelo, ver qué explosivos se utilizaron, etcétera. ¿Cómo estamos encaminados en esta lucha contra la inseguridad?
Creo que, a ver, el tema de el tipo de explosivos, hay especialistas en el ejército, especialistas en la Policía Nacional, unidades de antiexplosivos que saben exactamente lo mismo que saben los de Estados Unidos. Pero esta situación lo único que es nuevamente otra medida parche, traer a personal norteamericano para que les dé diciendo lo mismo que hemos visto o lo que saben los especialistas nuestros. El tipo de explosivo no va a cambiar y eso lo saben muy bien las autoridades locales, la Policía Nacional, el Ejército, saben muy bien el tipo de explosivos que se pueden emplear en este tipo de acciones de terrorismo. Sin embargo, de ello yo creo que la cooperación internacional es importante. ¿Por qué? Porque le permite ahí sí detectar el traslado de estos explosivos o las zonas donde pueden ser comercializados. Eso sí es importante para poder neutralizar estas acciones.